Buenas, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy quiero seguir hablando, como siempre, de elegir tu vida día a día y hoy quiero tocar el tema de la intuición. Me parece muy importante hablar de la intuición. ¿Por qué? Porque la intuición es importante. O sea, es un mecanismo que tenemos para prever y poder evitar determinadas cosas o hacer que sucedan, ¿no? Que también puede ser una intuición en un sentido positivo o en un sentido negativo. Pero, ¿qué pasa cuando tú intuyes algo que te está impidiendo avanzar? Y lo que te voy a demostrar hoy es que la intuición es, si bien un mecanismo útil, puede ser totalmente falsa y te puede estar bloqueando tu camino y tu elección de vida día a día, porque recuerda que yo siempre te digo que la vida hay que elegirla cada día, que está muy bien poner un objetivo a largo plazo. Yo creo que hay que tener objetivos a largo plazo, ¿no? Una estrella polar a dónde dirigirte, pero cuidado, no caigas en la trampa de que todo quede en el futuro y tú día a día no cambie absolutamente nada y no elijas tu vida. Entonces vamos con la intuición. Quería hacer ese recordatorio porque me parece importante. Cuando nosotros intuimos algo, ¿qué es lo que sucede? La intuición se desarrolla con las experiencias vitales. Más vives, más experiencias tienes, más intuición vas a desarrollar. Si tú estás adquiriendo una nueva habilidad, la que sea, por ejemplo, no sé, estás aprendiendo a navegar en velero, tú primero tienes que estudiar una serie de cosas, técnicas, habilidades físicas, técnicas, conocimiento y luego horas de vuelo, ¿verdad? Práctica, práctica, práctica. Que en este caso serían horas de navegación. Necesitas práctica. Una vez que tú tengas la práctica y tengas incorporados los movimientos, lo que tienes que ver, lo que tienes que prestar atención, todas estas conocimiento técnico, una vez que tengas todo esto y tengas muchas horas de navegación, vas a poder intuir muchas cosas, ¿no? O sea, te vas a adelantar a determinadas causas, te vas a adelantar a para dónde va a ir el viento o te vas a adelantar a qué va a suceder en ese velero. Y así con todo, o sea, todo a medida que lo vamos practicando cada vez más, desarrollamos esa intuición, esa capacidad de prever qué es lo que va a suceder. Pero, como te decía al comienzo, a veces la intuición te puede jugar en contra y puede ser completamente falsa. Falsa. ¿Por qué? Porque depende de tus experiencias vitales, depende de cómo sean tus experiencias. A más B da C, pues vas a prever cosas que no son verdad. ¿Por qué? Porque A más B nunca va a dar C o no tiene por qué ser así. Y aquí entramos en el terreno de la física y no de la física cuántica, de la física. Los físicos saben perfectamente que si tenemos una situación A más una situación B, no tiene por qué dar C. Hay que aceptar que el resultado puede variar. El resultado siempre es variable. ¿Pero por qué? Porque A nunca es A exactamente igual que la otra situación, B nunca es exactamente la misma situación que anteriormente. Y esos pequeños cambios mínimos van a provocar que C no sea el resultado siempre. Puede ser D o puede ser el que fuera. Te lo voy a demostrar con ejemplos prácticos. Pero quiero que te quedes con este concepto. Acepta que no sabes lo que va a suceder. Y antes de demostrártelo con ejemplos, quiero que este concepto quede muy grabado en ti. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que ya sabemos lo que va a suceder y ese ya saber lo que va a suceder es negativo. Y lo que hace es que tú te quedes parado, ¿no? Sin hacer absolutamente nada, estático, o que
provoque un movimiento que no es el que tú quieres, que te vayas por el otro lado o que pares esa inercia, ese movimiento que ya habías iniciado en tu vida. Por ejemplo, si tú quieres iniciar un emprendimiento y ya lo has hecho antes y no te ha salido por las circunstancias que sea, cuando inicies un nuevo emprendimiento, puede ser que cuando la situación sea similar a lo que has vivido antes, digas, pues esta no me va a funcionar, porque ya estoy viendo que estoy recorriendo el mismo camino. Entonces, por eso es importante que te grabes a fuego, que aceptes que no sabes lo que va a suceder, no lo sabes. Y quiero que a partir de hoy deseches la intuición. Cuando ésta te esté alertando de algo que te está haciendo renunciar a lo que tú quieres. Hazlo como una práctica. Y me dirás, no puedo vivir sin intuición porque, Dios mío, yo te invito a que vivas sin prestarle atención a tu intuición. Por un tiempo, pruébalo. Es una práctica para que tú veas que A más B no siempre da C, porque en nuestra vida cambiamos. Yo no soy la misma que se levantó de la cama ayer y tú no eres el mismo o la misma persona que eras la semana pasada. No eres el mismo, no eres la misma, tienes diferentes pensamientos o emociones, han pasado cosas en tu vida y ya tu configuración ha cambiado. No eres el mismo o la misma. Y esto, aunque te parezca trivial o pequeño, hace un efecto bola de nieve que cambia el resultado final. Y por eso quiero que practiques esto de no hacerle caso a la intuición. Entonces, como te decía antes, te voy a dar ejemplos bastante prácticos y te voy a demostrar por qué la intuición no es tan acertada. En primer lugar, porque viene de tus propias experiencias, o sea, que no es algo absoluto. Si se nubla, tú piensas que va a llover, pero no siempre que se nubla llueve, ¿verdad? O sea, esto trasládalo a tus propias experiencias. Si tú un día cruzas la calle y te atropella una bici, tú vas a pensar que cada día que salgas a la calle te va a atropellar una bici. Tu intuición te va a decir, cuidado que te va a atropellar una bici, entonces no salgas a la calle. Esto no es así, ¿verdad? Seguramente que te han pasado miles de cosas al atravesar la puerta de tu casa y salir a la calle. Miles. Sin embargo, no tienes una vocecita aquí que te dice, cuidado, cuidado porque te van a atropellar, cuidado porque te van a robar. O en base a una experiencia anterior, me refiero. Lo mismo sucede cuando estás en una relación de amistad, relación laboral, relación de pareja, estás en una relación, punto, la que tú quieras. Y resulta que van pasando una serie de situaciones en la que tú dices, uy, 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 esto ya me lo conozco yo. Uy, 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 esto ya me sé cómo va a acabar. ¿Nunca te ha pasado esto? A mí me ha pasado. Y me sigue pasando. Y por eso quiero compartir esto contigo, porque es una práctica que yo hago, una práctica personal. Entonces, cuando algo sucede en una relación que tú dices, yo ya sé esto cómo va a suceder, qué va a suceder, cuál va a ser el desenlace. Cuando entramos en ese bucle y pensamos que son banderas rojas, que es la intuición que nos está tratando de avisar de algo, en realidad son recuerdos de algo similar que te pasó en el pasado. Lo que pasa es que el cerebro junta estas situaciones similares y te hace una alerta. Y eso es, a mí me late, la intuición me dice que, cuidado con esto. Porque no es que las cosas te pasan según tú las intuyes porque lo has intuido y has visto el futuro. Las cosas te pasan porque tú te empiezas a rayar, empiezas a pensar que lo que estás pensando es cierto. Cuando piensas que lo que piensas es cierto, empiezas a sentirte de una determinada manera. Esa manera de sentirte te conduce por unos caminos, por unas situaciones, por unas decisiones, que aquí está la clave, actitudes y decisiones, que te van a llevar a ese desenlace que tu mente te había dicho que iba a suceder.
porque es lo que el cerebro hace. Esto también se puede usar a favor y en otro video te voy a hablar de cómo usar esto a favor. Pero si tú piensas que ya te sabes el final o el desenlace de esa relación, de esa situación, te invito a desafiarte a ti mismo y que aceptes que no sabes lo que va a suceder. Cuando tú ves que la situación es la misma que lo que pasó antes y que te llevó a lo que fuera, y te hablo de relaciones porque es muy sutil en este campo, es muy sutil. Uno no se da tanta cuenta, como el ejemplo que te hice de la calle que te atropella una bici. Igual que tú no puedes salir a la calle pensando que te va a atropellar una bici, tu intuición te dice que hoy te van a atropellar, igual, de la misma manera, no puedes meterte a una relación, la que sea, pensando que ya sabes cómo se va a desarrollar o finalizar esa situación o esa relación. Que tampoco nunca hay finales de nada. O sea, las cosas se van transformando, pero siguen su curso. Uno también piensa que sabe qué final va a tener cada cosa. No es ningún final, simplemente son circunstancias y uno va avanzando en la vida y punto. Es también la costumbre de decir, esto ya sé cómo va a terminar. Pero las cosas no se acaban nunca, señores y señoras. Entonces, volviendo al tema de la intuición y el tema de, sobre todo en las relaciones, te invito a que desconfíes de tu intuición y que aceptes que no sabes lo que va a suceder, porque cuando tú comienzas esa relación, la que sea, lo vuelvo a repetir, puede ser amistad, trabajo, pareja, una relación. Tú te embarcas con mucha ilusión, con mucha alegría y a la primer señal de que algo va mal, tu cerebro recuerda que algo fue mal, más o menos parecido en la otra, y tú ya sabes que eso se va a ir a la completa la frase. De igual manera que cuando tú sales a la calle no estás pensando todo el tiempo que te van a atropellar, quiero que entres a una relación pensando, o mejor dicho, dejando de pensar que eso va a terminar de la manera que tú piensas que va a terminar. Tú no sabes cómo se va a desenvolver esa relación, esa situación. No lo sabes, acéptalo. Porque por más que las situaciones puntuales sean similares a algo que ya te sucedió, no tiene por qué suceder. Y esto queda demostrado con el ejemplo de la bicicleta. Si ya te atropellaron una vez en la calle con la bicicleta, ¿sucedió cada vez que has salido a la calle? No. Con las relaciones pasa exactamente lo mismo. Si tú ves que hay situaciones que se repiten, ¿va a terminar igual que la situación anterior o la relación anterior? No. No tiene por qué, no lo sabes. Pero ¿qué pasa? Cuando tú aceptas que eso va a terminar así, siempre terminar entre comillas, porque como te dije antes, nunca nada termina, ¿no? Simplemente vamos avanzando en diferentes procesos, diferentes caminos. Cuando tú piensas, te convences a ti mismo de, uy, esto ya me huele mal, esto ya me lo sé yo. Pues no sabes nada. Y quiero que seas consciente de eso. Quiero que cuando entres en ese bucle lo cortes, y me da igual que si lo cortas con la lista de la compra. Haz la lista de la compra mental o piensa en algo que te gusta, que te da alegría, piensa en qué libro vas a leer. Distráete de una forma activa y consciente, forzada al principio. Será forzado, no me importa. Pero no quiero que alimentes ese bucle mental de esto ya sé cómo va a terminar y encima es negativo. Porque cuando es positivo te dejo que rumees todo lo que quieras. Cuando es negativo, no. Tú no sabes lo que va a suceder. Pero si te lo crees, vas a originar una serie de pensamientos repetitivos que van a generar unas emociones, ¿no? Y las emociones van a realimentar esos pensamientos, entonces van a haber pensamientos negativos, miedo, pensamientos negativos, miedo, pensamientos, ¿no? Y esto se empieza a retroalimentar. Y hago esto a conciencia, porque se hace un flujo, una especie de dínamo. Y esto pilla inercia, ¿eh? Esto pilla velocidad, pilla inercia, y cuando sale disparado, prepárate, porque eso que habías predicho que iba a terminar mal, sucede. ¿Por qué?
tampoco es que sea magia. Si tú empiezas a pensar y a sentir de una manera determinada, en este caso estamos hablando que es negativo, porque si fuera positivo no voy a hacer un video. Si es positivo, bendiciones y quédate ahí. Pero cuando es negativo y tú te lo crees, ¿qué va a pasar con eso que sientes y piensas? Que vas a empezar a actuar, a tener unas actitudes, a tener unos diálogos internos y externos que van a llevarte a eso que tú piensas que ya sabes cómo va a terminar. Es decir, que te lo vas a autoconceder. Lo vas a cumplir tú mismo, tú misma. Te lo vas a autoconceder. ¿Por qué? Porque ya te lo has creído y encima lo has alimentado con pensamientos y emociones. Entonces, lo que te decía antes, las actitudes cambian, las respuestas cambian, los diálogos cambian, las decisiones cambian, sobre todo las decisiones, ¿no? Que son las que son la acción de nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces ahí ya la has cagado. Y eso que tú pensabas que sabías perfectamente cómo iba a terminar, pues sí, no te has equivocado, pero es que te lo has hecho tú mismo, tú misma. Por eso te invito a que cuando estás iniciando algo, que uno inicia en general, ¿no? Uno inicia relaciones con mucho entusiasmo, si no, no las estás iniciando. Cuando estás en ese proceso, ¿no? De inicio, empiezan a pasar cosas que a ti te hacen pensar que eso va a tener un desenlace desagradable. Ahí es cuando tú tienes que tener conciencia, poner mucha conciencia, mucha luz y decirte a ti mismo, a ti misma que esto no tiene por qué ser la misma historia que antes. No tiene por qué serlo. Aceptar ese hecho. Eso es número 1. Número 2, cortar el bucle de pensamientos para que no para que no te vuelvas loco, loca y no empieces a alimentar las emociones y esta dínamo negativa que te comentaba. A medida que tú no alimentes esta dínamo negativa, vas a poder salirte de este bucle, de estos pensamientos repetitivos, y no vas a estar torturada por ti mismo. Eso, segundo. De esta manera vas a provocar que tus emociones, pensamientos y sobre todo, acuérdate, las acciones y actitudes no sean aquellas que te lleven a ese resultado fatídico que parece que estuvieras deseando. Porque tú cuando inicias algo quieres tener éxito, quieres estar alegre, quieres ser feliz, quieres conquistar aquello que estás iniciando, lo que sea. Bueno, no te lo auto boicotes. Esta es una manera muy simple y sencilla de auto boicotearnos aquello nuevo que estamos iniciando con entusiasmo y con ilusión. Y puede ser lo que sea, lo que sea. Un nuevo hobby, un deporte, un trabajo nuevo, una relación nueva, conocer gente nueva, amistades, lo que fuera. Entonces, te pido, por favor, que prestes mucha atención a esto y que cuando tu intuición te diga, esto ya me lo sé y ya sé cómo va a terminar y esto está todo mal y entras en ese bucle negativo, sal de ahí pensando en otra cosa de manera forzada al principio, esto es una práctica, y luego reemplázalo por lo que tú sí quieres o por, como te decía antes, la lista de la compra. Me da igual, mientras que no pienses en negativo, todo estará bien. Mientras que no te acostumbres o sea, uno va a pensar en negativo muchas veces, pero no quiero que sea una costumbre, que estamos todo el tiempo alimentando esto. Y esto se tiene que cortar de alguna manera. ¿Y cómo cortar esto si no de una manera consciente? Al principio va a ser forzado, como ir al gimnasio, y luego ya te saldrás solo. ¿Vale? Y quiero que recuerdes y aceptes que tú no sabes cómo van a terminar las cosas, cómo van a ir las cosas o cómo se va a ir desarrollando esa situación o relación. No lo sabes, acéptalo. Acepta que A más B no siempre da C. Esto es así y quiero que lo practiques y que lo pruebes. Recuerda que la intuición es una serie de experiencias propias que el cerebro ha ido almacenando y que te va mostrando a medida que vas viviendo situaciones similares. Entonces, no tiene por qué pasar lo mismo. Recuerda que cuando sales a la calle no te tiene por qué atropellar una bici como pasó el año pasado.
¿Tú ya lo has superado y ahora sales a la calle sin ningún miedo a ninguna bici? Vale. Con las relaciones y las situaciones es lo mismo. Bueno, espero que te haya servido. Déjame en comentarios si quieres comentar alguna cosa. Te puedes suscribir para recibir notificaciones de cuando subo videos. Dale manos para arriba si te ha gustado y te agradezco infinitamente por estar del otro lado. Sobre todo, que te haya servido. Sobre todo, de todo, que lo practiques. Hasta el próximo vídeo.